Esto va a ser como un análisis entrevista en el que vamos a ver la casa como siempre lo hacemos en todos los videos, pero en ciertos puntos hay unas preguntas para que Cota las responda a la hora de hacer su reacción. Y todo esto nos lo puede explicar mucho mejor Abraham. Abraham, cuéntanos un poco, ya que vimos este análisis, que realmente fue muy rápido ahí, solamente viendo la distribución de las plantas y un poco de los cortes. Cuéntanos un poco sobre el concepto fundamental de toda esta concatenación de los espacios que utilizas tú al desarrollar la arquitectura, pero específicamente en esta obra. Buenísimo, claro que sí, Sebastián. Como estamos buscando esta arquitectura que se vuelca hacia sí misma, que el espacio es lo principal, entre más metros cuadrados, entre más metros cúbicos de vacío existan en el proyecto, significa que hay más espacio, ¿verdad? Entonces, la concatenación, que es esta relación espacial que hace Baeza, Campo Baeza nos habla de las diagonales. Nos habla de que cuando la diagonal que se genera en una secuencia de dobles alturas, esa diagonal nos ayuda a entender que el espacio se va expandiendo, que va creciendo. Entonces, cuando tú juegas con esta secuencia de dobles alturas, se las voy a poner aquí, esto es una doble altura, ¿no? Dos vacíos, un vacío en cada nivel, esta es otra doble altura, otro doble vacío. Entonces, cuando esos dos dobles vacíos los relacionas, se generan estas diagonales, ¿verdad? Se generan estas diagonales que nos indican que el espacio se expande, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que esas diagonales crezcan, ¿verdad? Entre más grande sea la diagonal, el espacio se entiende como más rico, ¿no? Más amplio. Entonces, esta idea le da forma al proyecto, porque nosotros dijimos, ¿cómo hacemos que la casa se llene de luz desde el sótano? Entonces, este proyecto, como les comentaba, nace desde el sótano. Lo principal, o sea, las primeras líneas que hicimos van al sótano. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que cuando trabajen en proyectos que tienen sótano, lo arranquen desde ahí, ¿no? Porque le da una estructura y le da un orden que si ustedes no lo toman en cuenta desde el principio, probablemente les va a generar doble trabajo, les va a generar problemas si ustedes quieren adaptarle ese sótano a un proyecto que no fue pensado con sótano. Entonces, arrancamos con el sótano. Les voy a dibujar otra vez aquí las líneas de los offsets. Vamos a decir que esta es la primera línea, que es la línea de la calle. El primer offset sería la rampa del estacionamiento. El siguiente offset sería el estacionamiento. El siguiente serían las escaleras de 1 metro, 1,10 de ancho. El siguiente serían 4 metros para el espacio del family room. Entonces, ese espacio del family room, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con la idea del patio adentro, ¿no? Porque habíamos estado explorándolo desde el proyecto de Casa B. Esta idea de los dobles vacíos relacionados, ¿no? Me refiero a dos porque tenemos un vacío adentro de la casa, que sería este, y un vacío afuera de la casa, que sería el del patio que nos queda atrás. Pero los dos están a doble altura. Entonces, nosotros decimos, ok, vamos a trabajar con esa concatenación. Introducimos el patio, por eso está esta línea de proyección que es muy importante, porque nos habla de que la losa corta en este punto, ¿no? Entonces, tenemos losa en un nivel en el área del family room, pero ya donde está el rectángulo rosa o morado, ya está la doble altura, ¿verdad? De esa manera, empezamos con ese vacío que va a ir buscando llenar la casa, recorriéndola con una secuencia. Siempre es diagonal, ¿no? Nunca es lineal, porque muchas veces los alumnos dicen, es que una triple altura es mejor que una doble altura, y así secuencialmente, ¿no? Una cuádruple, pero no, realmente, porque hay un tema con la escala, hay un tema con la proporción, que de repente la escala de una triple o una cuádruple altura, pues no es tan buena, porque ya no la sentimos, ¿no? Ya no nos cobija como debería. Entonces, es muy importante ir jugando, ¿no? Con la proporción de las dobles alturas, de la proporción de las alturas en los espacios, ¿no?
Claro que si estamos en un hotel de otra escala y le pones un hall de 10 alturas o de 6 o de 8, obviamente por el uso, por la proporción, por la densidad de personas que usan el espacio, pues ahí sí aplican otras ideas. Esto es una casa, ¿no? Entonces la proporción y la escala es muy distinta. Pero todo el espacio surge de aquí, ¿no? Todo surge de la búsqueda de este vacío, ¿no? De este vacío donde después va a estar el árbol, que el árbol le va a dar un carácter de patio al espacio, y este vacío va a ir recorriendo los distintos niveles de la casa, ¿no? Va a subir hacia el siguiente nivel, hacia la planta, vamos a decir que la planta baja, y ahora ese vacío que lo vamos a colocar con este color rojo, va a girar y va a ir ahora a la doble altura, que va a ser este rosa. Entonces, si se fijan, es como si ese vacío va infectando todos los espacios de la casa, ¿no? Los va tratando de crecer. Es como yo dije alguna vez en una conferencia, la casa está llena de vacío y es la búsqueda, ¿no? Es lo importante, porque para una arquitectura que se vuelca hacia sí misma, el espacio es lo más importante. No puedes tener una arquitectura introspectiva solamente con espacios comprimidos, necesitas metros cúbicos, y es lo que nos enseña la pandemia. La pandemia nos enseña a que la vida es en la casa, y como la vida es en la casa, necesitamos espacio, necesitamos vacío para poder llenarlo con nuestro cuerpo, con nuestros muebles, con nuestros objetos, con nuestras plantas. Y ese mismo vacío sigue subiendo y ahora se va al siguiente nivel. En la sección podemos entenderlo. Fíjense cómo sube y aquí el espacio se expande, ¿no? Este es el espacio de la sala comedor y podemos ver cómo crece. Entonces, poco a poco, ese vacío va recorriendo todos los espacios de la casa. La doble altura de la que nos comentaba, que es el espacio que le gusta a Sebastián, es interesante porque es la doble altura que relaciona el último nivel, que es donde duermen los dueños, con el espacio de las recámaras de los hijos. Entonces se podría entender la casa a través de todo este vacío que está pintado ahora de rosa, ¿no? Es el espacio que en esta sección no se puede entender, pero realmente es el vacío que la está llenando. Si nosotros hiciéramos un análisis como de positivos y negativos de este proyecto, eso es, ¿no? En este esquema estamos viendo que lo construido es lo negro y lo rosa es el vacío. Entonces fíjense cómo ese vacío desde el sótano hasta los siguientes niveles, hasta el último nivel, va recorriéndolo, pero en secuencias interrumpidas, no completamente axial, o sea, no completamente vertical, sino con interrupciones que sube, choca, gira y vuelve a subir, ¿no? Entonces es interesante porque nos ayuda a entender esta arquitectura animal, primitiva, de los refugios, de las madrigueras de distintas especies, los termiteros, los hormigueros, los nidos de los castores, espacios muy puros donde el espacio te comprime cuando ingresas y te expande cuando estás en el habitáculo. Wow, realmente que es algo muy interesante y que yo sé que por eso te siguen tanto y que les gusta tanto tu arquitectura, porque todo tiene un sustento de un porqué y que nada se hace de una manera aleatoria. Eso es lo que tenemos que hacer todos los arquitectos al plantear un proyecto y no simplemente hacer unas rayas, unas líneas porque sí, sino que todo esté basado en una teoría y en unos conceptos fundamentales como lo que ya nos acabas de explicar. Y bueno, eso es interesante porque esto es muy depende del tipo de arquitecto, ¿no? Hay arquitectos más teóricos, arquitectos más libres, más intuitivos. Y yo creo que el tipo de arquitectura que tú haces, el tipo de arquitectura que tú vas a llevar a cabo, tiene que hablar de tu personalidad, ¿no? Si eres una persona más crítica, si eres una persona más no sé, más teórica, más de libros o más del instinto, más arriesgada, más de tu forma particular, de eso tiene que hablar, ¿no? De eso que tiene que hablar tu obra, de cómo eres. Sé que muchas personas se han hecho esta pregunta que quiero que nos la resuelvas acá. Al inicio del video veíamos este corte que te decía que me parece muy bonito y que me gusta mucho cómo se resuelve esta cochera porque los vehículos quedan muy bien protegidos. Ahora bien, mi pregunta es, técnicamente, ¿cómo hiciste para resolver el tema del agua para que cuando llueva o haya épocas de invierno bastante fuertes y que poco a poco el planeta nos está mostrando que los climas pueden ser cada vez más extremos? ¿Cómo hiciste para solucionar el tema del agua cuando se entra a toda esta cochera? Explícanos un poco, que seguramente que vamos a aprender muchísimo. Es muy importante que ustedes cuando diseñan
conozcan el nivel del drenaje, a qué profundidad va la línea, el colector del drenaje. Nosotros cuando empezamos este proyecto, lo teníamos, lo buscamos, llevamos ahí una persona, un albañil, a que buscar ese nivel. Entonces nos dimos cuenta que el nivel de la toma, el nivel del tubo, iba a 1,5 metros. Imagínense ustedes que esta es la banqueta, entonces ahí va, ¿no? A 1,5 metros está la línea de drenaje. Quizá esto ya les empieza a dar una pista de cuál es la solución. Nosotros, a la hora de estar empezando la construcción, nosotros dijimos a qué nivel desplantamos el piso terminado de la cochera. Entonces, el nivel de piso terminado de la cochera era muy importante que quedara arriba del nivel del drenaje de la calle, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, el nivel de la cochera está a 1 metro o a 1,5 centímetros del nivel de la calle. La línea azul simboliza el nivel de piso terminado de la calle, el nivel del machuelo. La línea roja simboliza el nivel de desplante de la casa, del sótano. Entonces, esa distancia es de 1,5 centímetros. Y recordemos otra vez que el drenaje está a unos 50 metros de profundidad. Por lo tanto, nosotros trabajamos nuestros drenajes interiores de la casa, nuestros tubos, el pozo de absorción que tenemos acá atrás, tenemos un pozo de absorción atrás, todos esa profundidad está calculada para que por gravedad el agua se vaya hacia el drenaje. Tenemos un pozo de absorción en la parte de atrás, que es muy importante decirlo. ¿Qué es un pozo de absorción? El pozo de absorción, como su nombre lo indica, pues es un agujero, ¿no? Es un agujero en la tierra que tiene, en este caso tiene 1,40 m, me parece, 1,40 m de ancho por 5 metros de profundidad. Ese lo hacemos nosotros siempre a distintas medidas, pero en este proyecto, como teníamos el tema del drenaje de mucho cuidado, decidimos hacerlo grande, decidimos hacerlo de muy buena capacidad. Entonces tiene 1,40 m de ancho por 5 metros de fondo y tiene buena capacidad. Entonces ese pozo de absorción, también hay que decirlo, las arenas del terreno son limosas, son porosas, entonces permiten la absorción del agua, ¿no? Entonces el agua que llega de la lluvia, imagínense que un día está lloviendo por acá, entonces los bajantes de la casa mandan el agua hacia el pozo de absorción. Ese pozo de absorción se va llenando. Cuando ese pozo de absorción se llena porque llovió muchísimo y no alcanzó a permear todo el agua, tenemos una línea que se le llama acá una línea de demasías. La línea de demasías lo que hace es el agua que sube demasiado la va a enviar hacia la línea del drenaje. Esa es su función, ¿verdad? Entonces así es como está trabajado. La casa ya tiene 3 años, no hemos tenido ningún problema porque el pozo de absorción tiene una muy buena capacidad. Tenemos también una bomba de emergencia, que esa bomba, si de repente llueva muchísimo, la bomba va a sacar el agua ya ni siquiera con gravedad, sino a presión, ¿no? Hacia el drenaje. Esa es la solución que se le da. El agua que llueve y que ingresa, tenemos una rejilla en este punto, una rejilla de captación pluvial, que de este punto la lleva hacia el pozo de absorción y otra vez si el nivel del pozo de absorción sube, la regresa, ¿no? La regresa hacia el drenaje. Esa es la solución de este semisótano. Bien, otra pregunta que podemos hacer para ayudarle a entender a todas las personas el desarrollo de esta vivienda es que en las plantas veíamos, por ejemplo en esta del sótano, que plantaste un árbol en un nivel que está enterrado. Además que sube al otro piso, que es donde veíamos que se puede apreciar un poco de la copa. Cuéntanos un poco qué tipo de árbol es, que seguramente es un árbol muy fuerte que puede vivir en unas condiciones extremas. Y cuéntanos cómo sería el mantenimiento para cuando este crezca mucho, o si es que realmente esta es su altura máxima. Todos quisiéramos aprender un poco de esto. También siempre nos preguntan sobre la especie. Esta es una especie que se llama arrayán, es el nombre que se le conoce acá en México. Es un árbol que
que sobrevive en condiciones de poca luz y de poca agua. Es un árbol, es un árbol frutal que tiende a tener o tiene un crecimiento muy lento, ¿no? Entonces eso nos gustó, que con los años pueden crecer mucho, pero siempre es lento, ¿no? Entonces nosotros lo compramos de ciertas condiciones para, para que la copa llenara el vacío, ¿no? Se extendiera en ese vacío. eh, y es el árbol que nos sugirieron los del vivero para que podía sobrevivir en este espacio. Y es una búsqueda que hemos ido trabajando a lo largo de los años, a lo largo de las obras, porque siempre buscamos que haya una especie, que haya un árbol que funcione como un habitante, ¿no? Que el árbol, más allá de un ornamento, sea otro usuario más en el espacio. Entonces lo hicimos en Casabé, lo hicimos en Casa para Ver al Cielo, lo hicimos en La Cueva y lo hemos hecho a lo largo de los proyectos de la oficina, después en La Piedad. Entonces buscamos que el árbol recibiera luz durante la mayor parte del día. Entonces está abierto ese árbol hacia una gran ventana del sur que se relaciona con la sala, que se abre de las de la sala. También tiene este gran ventanal que le da luz durante todo el día, pero indirecta porque es poniente, que es el que tiene directamente ahí hacia un costado. Entonces, pues es un árbol que ha resistido, que sigue dando sus frutas, que sigue dando sus retoños. Y es muy importante porque es el que le da sentido a ese vacío, ¿no? Nosotros a lo largo del proyecto pensamos en una escultura, pensamos en distintas operaciones, distintas cosas que podían llenar ese vacío, pero el árbol es el que es el que le da la luz, es el que le da la calidez, es el espacio que escogió el hijo pequeño de la familia para meditar. No sé, es el que le da toda la calidez al espacio. Qué bien, mira, o sea que sí podemos hacer que la naturaleza se vincule muy bien con la arquitectura, no solamente haciendo jardines. Y siguiendo también como esta idea de las cuevas, ¿no? Imagínense que ustedes entran a un cenote, entran a una caverna, pero que hay luz y de repente se dan cuenta que en ese cenote habita un árbol, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo lo logró? Pues el árbol encontró un atisbo de luz y con eso encontró un lugar para vivir. Esa analogía, esa sensación de que en las cuevas hay luz y hay vida, pues le da sentido a esta arquitectura. Jardines exteriores, sino que dentro de la casa también podemos poner vegetación y hay que estudiarla muy bien para poder que funcione. Nada nos ganamos plantando un árbol que en unos pocos meses se va a morir, pero si logramos elegirlo correctamente, pues vemos que es una muy buena solución y que nos va a dar unas características espaciales diferentes. Bueno, Abraham, una pregunta más. He visto que algo muy interesante de tu arquitectura es que siempre planteas o intentas que se haga una habitación en primer piso que se puede utilizar como un estudio, o pensando en cuando los clientes ya estén de avanzada edad, que no tengan que subir muchas escaleras, que no tengan problemas en la movilidad. Pero cuando estoy viendo las plantas, ya veo que en este sótano no está y en esta planta baja tampoco está, pero sé que todo esto tiene un sustento y una respuesta. Así que bien, cuéntanos cómo lo pensaste y cómo solucionaste este tema, o qué te dijeron los clientes si no le vieron problema o no era necesario para ellos. Cuéntanos un poco. Pues realmente no era necesario, ¿no? Muchas veces nosotros las proponemos, las recámaras en planta baja, más en esta ocasión la clienta tenía claro, ¿no? Que ella no la necesitaba. También le buscamos dar un baño completo en el sótano, pero tampoco lo quiso. Entonces, era una cliente que sabía perfectamente lo que quería, ¿no? Al final ella, por ejemplo, la casa también de 3 niveles, pues obviamente no está preparada para una familia o unas personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, ella tenía claro también eso, ¿verdad? Ella tenía claro que esta casa le iba a servir o le va a servir durante cierta cantidad de años y después probablemente se va a tener que cambiar. Así que, pues son cuestiones que los clientes toman la decisión y también hay que decirlo, una arquitectura que se arriesga, pues a veces hay que tomar una decisión y apegarnos a ella. La casa le falta esa cuarta recámara y siempre lo hará. Pero si hubiese tenido esa cuarta recámara en la planta baja, no tendríamos esta secuencia de vacíos. Entonces es también muy importante decirlo. Ustedes escúchenlo bien como clientes.
Entre más cosas pidan, entre más espacios necesiten, recámaras, estancias, estares, salones, bares, entre más espacios necesiten, menos vacío va a existir. Así que tienen que tomar la decisión y buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio entre la calidad de esos vacíos, entre la calidad espacial y llenar la casa de necesidades de espacios. Así que a veces hay que sacrificar un poco algo en pie o en favor de que la casa tenga otra cualidad, tenga otra calidad. Bien, tengo algo muy importante que decirles, así que sigamos con el análisis. Y bueno, ya que conocemos un poco todo el funcionamiento y cómo se desarrolla esta vivienda, y sobre todo teniendo la percepción de Cota, que es como decir el papá de este proyecto, siento que nos quedamos algo cortos porque siempre habrá muchísimo que explotar de todos estos conceptos arquitectónicos que son muy importantes y muy interesantes de entender. Entonces, Cota, ¿qué te parece si nos vamos para tu canal en los próximos días y hacemos un live explicándole a todas las personas todo lo que se nos queda por fuera en este video? Y sobre todo, tengo un reto para ti también muy interesante, y es que respondamos muchas dudas que tienen las personas acerca de esta casa, de temas constructivos, de distribución espacial, de la obra, de los problemas que tuviste. Bueno, en fin, hay muchas cosas que la gente quiere saber, y los invito a todos a que me pongan aquí en los comentarios y que dejen sus preguntas para que se los haga a Cota en el live. ¿Qué dices, Cota? ¿Te parece bien? Entonces bien, como ustedes ya lo vieron, esta es la dinámica que vamos a manejar en este análisis, que yo sé que les va a gustar y que sobre todo que les va a resolver muchas de las dudas que ustedes tienen sobre esta maravillosa obra. Entonces... Con muchísimo gusto, Sebastián, con muchísimo gusto hacemos el live, le damos con todo, respondemos todas las dudas que tengan, porque todavía hay muchas cosas que estudiar. No se estudiaron la relación de esa ventanita con el exterior, la ventana que a veces creen que solamente es estética, la ranura que está en la fachada, la intención de la simplicidad en los materiales, la cuestión del basamento. Hay que explicarlo también, vale mucho la pena. Entonces sí, con muchísimo gusto hacemos ese live para que todo el mundo se conecte y podamos responder todas las dudas que tengan. Bueno, les agradezco muchísimo el video. Muchas gracias, Sebastián, por dedicarle tiempo al análisis de una de nuestras obras de nueva cuenta. Y con muchísimo gusto hacemos el live respondiendo a todas las dudas. Entonces apúntenlas, envíenoslas o simplemente tenganlas listas para cuando lo hagamos. Yo espero que esta semana nos pongamos de acuerdo, Sebastián y yo, para reaccionarlo, para hacerlo. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva, que sea útil entender que esta arquitectura, como dice Sebastián, que siempre tiene un porqué. Estamos tratando de que así sea, estamos tratando de hacer una arquitectura muy lógica, que es complejo, ¿verdad? Porque buscamos hacer obras de arte, y ustedes saben que el arte está lleno de intenciones instintivas, ¿verdad? Que no sabemos por qué, pero así tiene que ser. Más tratamos de generar este equilibrio, ¿no?, entre el instinto y la lógica. Así que probablemente pueden ser la misma cosa. Espero que les haya gustado. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Nos vemos muy pronto en ese live. Saludos a todos. Saludos, Sebastián. Gracias.